Bienvenidos a Latitud Americana, el espacio donde convergen dos generaciones para analizar sin filtros la realidad nacional y su impacto en nuestra vida cotidiana. Les saluda Diana Torres, junto a Luis Montes Brito y Luis Montes, aquí en Long Island en vivo, 93.3 FM y 1440 AM. Comenzamos. Muy buenas tardes, esto es Latitud Americana con el señor Luis Montes Amaya y el señor Luis Montes Brito. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, bienvenido Diana, siempre un gusto, Luis. Estamos. Feliz día. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar Latitud Americana. Los veo como, no sé, como tímidos. ¿Será porque todo esto del señor Jeffrey Epstein nos tiene como a la, no sé, a la incertidumbre? ¿Será porque publican los archivos, tanto que habíamos hablado que pues los demócratas debían mantenerlo un poquito como en stand-by para, jugar como un poquito con eso en su beneficio? Pero bueno, salen a la luz unos archivos y un día para otro pues también pasa algo, y es que se retiran del mismo sitio web de esos documentos varios de esos archivos. ¿Qué podemos hablar al respecto? Bueno, habría que decir que habían personas que ya se sabía que iban a aparecer y otras como que no, ¿verdad? De lo esperado que ya se sabía era el expresidente Bill Clinton y por supuesto también el presidente actual Donald Trump, ¿verdad? Se esperaba también el príncipe Andrés, ¿verdad? Y de Inglaterra, y definitivamente llama la atención de que el material no ha sido publicado como todo el mundo esperaba, porque se han borrado incluso hasta fotografías y rostros. Sí, interesante. Uno, ¿verdad? Primero porque la ley era específica. Incluso en inglés no te da ningún margen de error para decir que deben, ¿verdad? El Departamento de Justicia debía cumplir con esa ley 30 días después de que fue firmada. ¿Verdad? En inglés ocupan el verbo shall, que no es ni siquiera may o, ¿verdad?, para ninguna, sino que shall, ¿verdad?, que tiene que debe hacerse. Por otro lado, hemos visto que precisamente Todd Blanche, el director adjunto o el fiscal adjunto, ha salido con declaraciones diciendo de que esto puede generar más problemas de los que es, y que por proteger a las sobrevivientes, ¿verdad?, no han dado a pocas horas de que se les vencía el plazo. Esto me parece que es verdad, también parte del error de la administración Trump de seguirle dando vida a esta narrativa, ¿verdad?, conspirativa, ¿verdad?, porque eso hay que decirlo, en su mayoría hay una conspiración, pero también hay cuestiones reales. Y por el otro, hemos visto cómo los demócratas e incluso el representante republicano Tim Massey, ¿verdad?, que es el representante que fue el que dio origen, fue de los sponsors de esta legislación, ha dicho que van a someter una legislación y que, hay que decirlo, coincidentemente, el Speaker Johnson, el portavoz Johnson, se fueron de vacaciones el viernes pasado. Entonces, ya se fueron a un receso. ¿Verdad? No, ahorita ya nadie está pensando en absolutamente nada de eso. Nadie está en Washington, ¿verdad? La Casa de Representantes está completamente en receso y creen, ¿verdad?, que en enero, que quizás cuando la gente vuelva de la Lupe Reyes, ¿verdad?, entonces que esto ya se les haya acabado. Pero en realidad estos dos, ¿verdad?, tanto el Cannon, ¿verdad?, Ron Cannon de California, y Tim Massey, que son la dupla bipartista que está trabajando en esto, han dicho que van a someter una pieza de legislación para tener a fiscal Bondi, Pam Bondi, en contempt, que es básicamente porque no ha cumplido con la ley. Entonces que eso la van a tener, ¿verdad?, la van a poner, ¿verdad?, en juicio. Hay que decir de que este tipo de conductas solo aumentan las sospechas en el pueblo americano, ya que actualmente el 70% de las personas que son encuestas creen de que el gobierno está encubriendo información, ¿verdad? Así que definitivamente ese tipo de conducta sospechosa realmente no le favorece al gobierno, y lo que hace nada más es acrecentarla. ¿Quién fue el que salió a la defensa del presidente diciendo que él no tenía absolutamente nada que ver y que él no estaba participando en esos 13 archivos específicamente de los miles que publicaron?
alguien salió a defender al presidente. Mira, han habido tantas voces, ¿verdad? En este sentido. Pero fíjate, yo creo que más de lo que se ha dicho, ¿verdad? Hemos visto cómo Kash Patel, que es el director del FBI, que es precisamente la entidad encargada, ha mantenido silencio en los últimos días, y alguien que aparece en las... bueno, incluso fue criticado que cuando sucedió ¿te acordás? Recientemente el asesinato que sucedió en la Universidad de Brown, sí. ¿verdad? Precisamente esos días que era la investigación, Kash Patel viajó con su novia, ¿verdad?, a grabar un podcast ¿verdad? Que nada tenía que ver con el trabajo, sino que era más que todo, ¿verdad?, cuestión personal, y en lugar de hacer la investigación. Entonces lo que te dice de que Kash Patel es alguien que siempre está, ¿verdad?, públicamente dando declaraciones. En ese sentido ha dicho poco o nada. Pam Bondi igual. Por el contrario, hemos visto cómo Susan Wiles, que es la jefa de staff de Donald Trump y es una de las personas en el círculo cercano a Donald Trump por muchos años, ¿verdad?, dijo claramente en esa entrevista de Vanity Fair, ¿verdad?, que fue bastante comentada, donde le dijo que la fiscal general Pam Bondi había leído de manera incorrecta precisamente la reacción de la base MAGA, y que ¿verdad?, esto había, ¿verdad?, ocasionado muchos más problemas de los que ellos esperaban, porque al haber dicho de que ella había visto los archivos, que los archivos estaban en su ¿verdad?, en su escritorio, y que era una cuestión de tiempo nada más de antes de soltarlos. Y esto es lo que ha tenido, ¿verdad?, la base MAGA, precisamente la base conspirativa MAGA, lo que los ha tenido en ascuas y los ha tenido esperando que esto sea, ¿verdad?, sea resuelto. En la realidad, ¿verdad?, como bien lo decía mi papá, poca sorpresa, ¿verdad? La única sorpresa que ha pasado es que el momento que se soltaron ¿verdad?, los archivos por parte del Departamento de Justicia, coincidentemente solo una foto de Trump, y esa fue la foto de Trump que han desaparecido. Sí. Pues bueno, ahí está entonces, claro, a mí lo que yo no entiendo por qué a veces, y tal vez es una estrategia, y bueno, yo no analizo este tipo de cosas, pero a simple vista, por ejemplo, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, pues dice que él va a presentó una resolución para que la Cámara inicie acciones legales contra la administración Trump. Esto quiere decir que este proceso se va a alargar, porque otra vez esto entra en que sí, vamos a esperar a que esto suceda, y cuando eso suceda, entonces solucionamos por este lado, y queda ahí, y al final el proceso muere. Entonces creo que pierde en realidad la importancia de lo que es que en este momento se hayan publicado esos archivos, porque se entra en otro proceso y el anterior siento que va a quedar olvidado. Yo creo que no va a quedar olvidado. Yo creo que los demócratas también han visto el desgaste que esto le genera incluso al sector más duro de apoyo a Trump, ¿verdad? Pero no lo hubieran hecho ahorita, porque lo hablábamos en un programa anterior, no lo hubieran hecho ahorita. Por eso es que no están acelerando, creo yo, el proceso, sino que los republicanos, obviamente, ellos quisieran que ese proceso no se diera, pero parece que no lo van a poder detener, ¿verdad? Y sí, definitivamente se vuelve más complicado. Y casualmente, ¿verdad?, cuando el caso logran congelarlo un poco, también el conflicto con Venezuela pareciera también disminuir, ¿verdad?, casualmente. Y eso es ¿verdad? Bueno, veíamos que la semana pasada, recientemente, había un bombardeo en Siria, por ejemplo, ¿verdad? De la noche a la mañana, ¿verdad?, un bombardeo en Siria, hemos visto, ¿verdad?, vaya. Y en realidad las cosas importantes o las cosas que más afectan a la población son de las que poco se están hablando, y es Donald Trump trató la semana pasada en este intento de tratar de cambiar la página, dio ese su discurso, ¿verdad?, a la nación, que fue completamente un rally de campaña desde la oficina, desde el cuarto diplomático de la Casa Blanca, que es algo, ¿verdad?, histórico. Ahí es donde normalmente se han dado conferencias de prensa importantes, ¿verdad?, en términos de seguridad nacional, en términos de relaciones exteriores, y que ahora simplemente ha sido ocupado para una diatriba por parte de Trump que nadie le compra, nadie le cree. Pero es que, perdón, ¿desde hace cuánto tiempo? Bueno,
tan solo un discurso, hablemos de algún discurso que el presidente haya dado y que haya sido elocuente y que haya anunciado algo importante o que haya sido coherente. Yo hasta el momento no he escuchado uno solo. Y es que en ese informe a la Nación que menciona Luis, fue mentira de principio a fin, porque él inició diciendo: recibí este gobierno hace 11 meses y todo era peor. No es cierto. La economía no estaba tan mala como está ahora hace 11 meses. Los índices de desempleo eran más bajos que actualmente. Claro, y la economía. La economía, igual sigue ahora todavía la situación en Ucrania. Lo único que ha cambiado un poco es lo del conflicto israelí-palestino. Pero de ahí igual, ahora tenemos Venezuela. Lo que se mantiene y que no se ha reportado. Exactamente, porque no es un conflicto que haya terminado, sino que incluso lo que ha bajado es intensidad. Y de acuerdo a él, en el discurso dijo que por primera vez en la historia, en más de 3.000 años, ¿verdad? La zona de Palestina, la zona de Israel, ¿verdad? El Oriente Medio Próximo, ¿verdad? Precisamente estaba en paz, lo que es completamente falso. Es que ya sabemos que el presidente Trump hiperboliza cualquiera de sus logros. Bueno, en buen castellano, miente, ¿verdad? Pero ¿cuál logro? Hablemos de un solo logro también, porque es que él lo que busca es eso, la aceptación por su populismo y sus ganas de mejorar en las encuestas, que entre otras va en deterioro y va a la baja. Va a la baja, y por ejemplo con los latinos ya, el 80% de los latinos ya le quitaron el apoyo a Trump. La semana pasada todavía permanecía ya un raquítico 20%, que cada vez va menos, y yo creo que ese es el 20% natural de los republicanos. De los republicanos, que ahí están comprendidos algo. Yo quiero ver qué explicación le van a dar a algunos líderes religiosos que se comprometieron, ¿verdad?, señalando que Trump era el enviado de Dios. No, porque así lo dijeron algunos. Sí. Entonces, yo quiero ver cómo le explican ahora a sus feligreses cuando ven que les han capturado a las familias, que les han separado, cuando ven que les han quitado los trabajos, ¿verdad? Cuando ven que la situación está cuando vean cómo le van a explicar: mire, esto es lo que Dios quiere para ti. Es más fácil cuando la bolsa les empieza a soltar, porque el diezmo no les está llegando. Y que ya no le está llegando, porque yo creo que hay que desenmascarar a las cosas, y hay que decirlas tales como es. Esta gente lo único que va a entender es cuando el diezmo no le llegue. Ahí es cuando ellos van a empezar. Claro, ¿verdad? porque ahí es cuando van a empezar a hablar. A flaquear. Pero fíjate lo que vos estás diciendo, es bien importante, porque se han visto afectados todos los sectores de la economía, sobre todo los negocios locales. Desde iglesias, hispanos exactamente, supermercados, tiendas. Quiero decirte de que acá hay un reporte. Yo estaba hablando con gente de una cámara de comercio de acá del área. Me estaban diciendo que tienen 25 a 30 negocios que están vendiendo. Hay gente que está vendiendo sus negocios, hay otros que ya los vendieron y hay otros que ya los perdieron, ¿verdad? Entonces, definitivamente, y todo eso afecta, ¿verdad?, a la economía, sin decir otra vez, como hablamos la vez pasada, de los aranceles, ¿verdad?, que todo está más caro, y que también eso hace que las exportaciones estadounidenses también no puedan subir. Y otra que no cree mucho, y lo sabemos desde el principio, es Kamala Harris, quien pues dijo y cuestionó la forma en la que el Departamento de Justicia pues ha manejado este caso y expresó dudas. Kamala Harris. ¿Quién? En donde ella dice que definitivamente duda de que el gobierno del presidente pues vaya a divulgar en su totalidad estos archivos. Gracias por la opinión. Siguiente. ¿Qué pasa con Kamala? ¿Qué pasa? ¿No? Es historia. Bueno, pero lastimosamente, ¿verdad? Es parte de la razón. Pero por no, la que entonces, estamos aquí, pero entonces explíqueme un poquito, porque es que me deja ahí como un poquito en el limbo. No, es que, mira, yo entiendo, ¿verdad?, que ella tuvo su rol histórico en esto, pero esto es precisamente el juego al que la prensa conservadora quiere llegar. No quieren seguir poniendo a esta señora en prominencia, ¿verdad? Una señora que hizo un terrible trabajo en campaña, ¿verdad? Como decía Colin Powell, ¿verdad? Al momento de que hacemos estrategia adentro, ahí te voy a dar mi opinión. Ya cuando salimos a la guerra, todos trabajamos y empujamos para el mismo lado. Pero ahora la guerra ya pasó y la guerra la perdimos. Ahora hay que decir las cosas como son.
¿verdad? Porque corresponde, ¿verdad? Precisamente para aprender de esa guerra. Y en ese sentido yo creo que esa señora hizo un pésimo trabajo. Pero su ¿verdad? campaña mediática fue bastante impactante. No, simplemente no llegó al punto que tenía que llegar. No, dejó que nos encajonaran en un discurso bastante esotérico, ¿verdad? El discurso de los pronombres y de todas las cuestiones. El anuncio más importante que corrió Trump, ellos nunca lo defendieron, que fue aquella cuestión de los transgéneros. Y que te voy a decir algo, que si los neoyorquinos, los demócratas neoyorquinos, no aprendemos de esto, tenemos a un loco aquí a la par del condado que está corriendo, que ahora ha salido a decir, y yo lo quiero oír a todos estos líderes religiosos, que ha salido a decir de que él es pro-choice. Oh, sí, yo escuché. Ahora quiero ver cuál va a ser el argumento de todos estos líderes religiosos, además de que, ¿verdad? Que quiere mantener el 287G, que es ICE, ¿verdad? Que es la ICE, y mantener, ¿verdad? La presencia de ICE en las cárceles, ¿verdad? En buen entendimiento entre el DHS y, ¿verdad? y las prisiones locales. Entonces, ahí es lo que quiero ver. Y, ¿verdad? Y si no aprendemos nosotros y no le damos a esto de un solo, ¿verdad? Y de lleno, pegado, corremos peligro. Hay un punto que quiero tocar sobre Kamala Harris, ya que tú estás diciendo. Con Kamala Harris, dos cosas que tomar en cuenta que me parece. Primero, que los republicanos ya se sienten cómodos porque ya le encontraron el lado flaco a Kamala Harris, ya la derrotaron. Entonces ellos son felices trayendo a Kamala Harris ¿verdad? la palestra, porque ellos ya saben cómo atacarla. Y segundo, porque también Kamala Harris, recordemos que no es que Trump ganó porque sacó más votos que incluso que el mismo Biden, sino que Biden obtuvo 81 millones de votos. Trump sacó 77 millones de votos y los demócratas sacaron 75 millones. En realidad, Kamala Harris, no es que Trump ganó, sino que 6 millones de personas no votaron por los demócratas. Entonces, claro, ellos quieren traer una persona y quieren ponerla como incluso en la cabeza de liderazgo, porque es más fácil atacar a una persona como Kamala Harris o atacar a un populista como Mandani, ¿verdad? Porque es más fácil pues, un personaje más rico para poderlo atacar. Entonces, ¿quién podría pintar entonces, saliéndonos un poquito de lo que estábamos hablando, como candidato a la presidencia como demócrata para las próximas elecciones? Ahorita es temprano. Mira, el objetivo ahorita es... Pero el Partido Republicano ya dio sus nombres. No, ellos pueden tenerlo. Pueda que sea o pueda que no, pero ya los votaron. No, está bien. J.D. Vance, Marco Rubio, Ted Cruz, acaba de salir, que ya está, ¿verdad? Y ojalá salgan más, ¿verdad? Porque lo único que te quiere decir esto es la división que existe dentro de Marco. No, y le da también la posibilidad al oponente de que vaya estudiando sus contrincantes. Exactamente, ¿verdad? Pero esto es importante, porque saben claramente, mira, solo hay una persona, hay un caudillo que puede llevar a estas bases juntas, que se llama Donald Trump. Todos estos que vienen, cada uno trae su propia base, pero no pueden construir esa coalición que Donald Trump, ¿verdad? Porque la gente por alguna razón le cree cualquier idiotez que dice, ¿verdad? Es que eso es lo más indignante. Cualquier similidad que él diga, ¿verdad? Se la creen. Entonces, ese es el problema. Pero yo creo que para los demócratas vamos, ¿verdad? Paso a paso. Yo creo que lo importante es lograr esta meta, que son unos 40, 50 asientos en noviembre del 2026. Y a medida nos vayamos acercando por ahí, entonces podemos empezar a hablar. Pero yo creo que banca hay suficiente, ¿verdad? Tenés, por ejemplo, ¿verdad? A Newsom, California, ¿verdad? Que últimamente a mí personalmente el estilo me ha gustado, el estilo combativo. Yo soy de los que a mí me gusta el combate. ¿Usted le gusta pelear? A mí me encanta la política. Es que la política es eso, la política es la extensión de la guerra, ¿verdad? Entonces, y quien no lo entienda así... Yo pensaba que usted era estratega, no sabía que a usted le gustaba ir a la guerra. ¿Verdad? La política, ¿verdad? Parte de eso, ¿verdad? La política es la extensión de la guerra y, ¿verdad? Para la guerra, acuérdate como decía Sun Tzu, ¿verdad? Los guerreros más victoriosos son los que ganan antes de llegar a la guerra, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Es necesario eso, hay que antes de llegar a la guerra, hay que, ¿verdad? Pegar y pegar duro, ¿verdad? Así es. Antes. Y luego tenés a Newsom, vimos que Andy Beshear recientemente salió ya un artículo diciendo el gobernador de, ¿verdad? Kentucky, ese mismo estado de donde viene Mitch McConnell,
¿verdad? Y ese mismo estado donde acabamos de, ¿verdad?, quedar muy cerca en las elecciones. Entonces, creo que ahí se puede hacer un caso. Tenés también a Shapiro, ¿verdad?, de Pensilvania, el gobernador de Pensilvania, que hay que sí, me gusta. ¿Verdad? Y tenés también a la gobernadora de Michigan, Whitmer, ¿verdad?, que también podría ser. Opciones hay. Opciones hay, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido eso nos sobra. Desde ya te digo, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez. No, además están trabajando con Mamdani. No, ¿verdad? No, para mí esos no tienen, pero menos de 0 oportunidad de llegar a ser presidente. Sus amigos los progresistas. Sí, no, y lo que pasa es que también está demasiado, ahorita la visión política está puesta en las intermedias, que es el próximo noviembre, ¿verdad? Y que todo apunta a que va a ser una gran derrota para los republicanos, ¿verdad? Y luego hay que decir que en política un año es un siglo. Pueden pasar tantas cosas, sin duda, ¿verdad? Que todavía yo no me atrevería a hablar de candidatos presidenciales. Creo que los demócratas también se perderían si ellos ahorita se van ya a las presidenciales sin haber superado, ¿verdad?, positivamente lo que es la intermedia del próximo año, que yo creo que el otro año definitivamente va a cambiar el Senado, ¿verdad? La Casa de Representantes, por seguro, ¿verdad? La Casa de Representantes definitivamente, ¿verdad?, va a cambiar también, y eso pues ya ahí sí van a comenzar a funcionar los pesos y contrapesos del sistema americano, porque van a tener ya Donald Trump, realmente el Congreso va a dejar de ser unos simples botones a comenzar a ejercer su función fiscalizadora. Ahí está, pues bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa, no sin antes decirles que le voy a hallar la razón, señor Montes Amaya, cuando dijo que la agenda del presidente Donald Trump y Mamdani eran muy parecidas. Acaba de salir un titular en donde dice que él se va a posesionar con una fiesta en la calle y que ya pueden empezar a conseguir las boletas. Así que vamos a hacer una breve pausa a ver cuáles son y en dónde se pueden conseguir las boletas para ir a ver la posesión del próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos. Regresamos a Latitud Americana. Con ustedes sus anfitriones Diana Torres, junto a Luis Montes Brito y Luis Montes. Aquí en Long Island en vivo, 93.3 FM y 1440 AM. Gracias por continuar en sintonía. Antes del corte a comerciales, pues hablábamos de las agendas, y solo para tocar brevemente el tema, porque en realidad no es que requiera mayor énfasis la fiesta del señor Mamdani, pero se va a posicionar con fiestas y ya están diciendo que las personas pueden conseguir boletas. Dígame si esto definitivamente no es una muestra de populismo. Definitivamente. Latinoamérica, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido. Sí, y además van a repartir tamales y van a repartir... Sí, se puede. Es el clientelismo. Todes pueden existir. Todes. Todes. Esa es la agenda progresista y esto es lo que el alcalde, y así es como él conquistó la alcaldía de la ciudad. ¿Cuánto, sabemos qué porcentaje de comunidad hispana votaría por él o no lo tenemos por ahí? Solo por si acaso. No tengo la cifra exacta, pero sí básicamente ganó el voto hispano. Bueno, pues ahí está. Entonces, pero recordémonos nada más de que también en mucho de esto tiene que ver, es un voto de castigo, ¿verdad? Hay que abrir, lo interesante aquí es saber cuál es el voto que en realidad cree en él y cuál es el voto que en realidad fue contra Trump, ¿verdad? Eso, pero sin duda. Me gustó un artículo que me enviaron ustedes el fin de semana hablando sobre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en donde dice que, bueno, este martes se mantuvo el 2,4% de la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto Regional para el 2025 y ligeramente superior al 2,3%, lo que quiere decir que, bueno, la economía parece ser que va a tener unos números importantes para este próximo año. Bueno, yo en ese sentido, es cierto, son las proyecciones, pero hay que tener también en claro de que un crecimiento de la economía no quiere decir necesariamente que un crecimiento para todos, ¿verdad? Sino que a veces son meramente cifras macroeconómicas que no se reflejan en la economía doméstica. ¿Qué quiero decir esto? Esos son medimientos de la economía en total. El problema es que, así como el sistema actual que está en Estados Unidos,
los que están ganando es un grupo bien reducido, que son los que están concentrando las ganancias. El pueblo en general está perdiendo. Entonces, pero tú ves, o sea, las grandes industrias son las que van a seguir. Hoy por hoy, ¿verdad? Latinoamérica se mantiene como la zona del mundo más desigual, más desigual, ¿verdad? Con mayor inequidad. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es importante remarcar, ¿verdad? El crecimiento, porque sí hay un crecimiento en Latinoamérica. Lo que sí es que esa brecha, digamos, social, ¿verdad? Económica, no disminuye, ¿verdad? Y en ese sentido creo que eso es parte del problema de Latinoamérica, ¿verdad? Pero notablemente hemos visto cómo economías que anteriormente, ¿verdad? Eran los líderes de esto, ¿verdad? Por ejemplo, a Chile, ¿verdad? Que Chile por años fue siempre la primera, ¿verdad? Vemos que Chile no está bien, ¿verdad? Calificada, no crece de la misma manera. ¿Verdad? Tenemos economías como República Dominicana, que son las que más han crecido, y tenés también, ¿verdad? Otras economías que, ¿verdad? Que anteriormente crecían, ¿verdad? Como la colombiana, ¿verdad? Que ahora simplemente no se ve y que están metidas, ¿verdad? Están en serios problemas y en serias cuestiones. Hay que decirlo, ¿verdad? Chile se puede comentar, han habido elecciones presidenciales, todos sabemos que una elección presidencial en Latinoamérica genera una parálisis, ¿verdad? En la cuestión económica, porque genera incertidumbre. Sí. Todo año electoral presidencial en Latinoamérica genera eso, y esto es parte de lo que se ha vivido en Chile. Colombia está a las puertas de una elección presidencial. Creo que eso va a generar aún más parálisis y va a generar aún más incertidumbre. Vemos otros países, ¿verdad? Donde México ha sufrido bastante también en términos de crecimiento. No obstante, creo que en términos de outlook, en términos de futuro, creo que México podría, ¿verdad? Recuperarse. México se estima el crecimiento en 1%, ¿verdad? Si eso se compara, ¿verdad? Con la tasa precisamente de incremento de la población, México sale definitivamente negativo, ¿verdad? Aquí hay países como Paraguay que están sorprendiendo, que están con un crecimiento. Me llamó la atención Costa Rica. Costa Rica, sí. A pesar de los serios problemas que han estado teniendo con la delincuencia, con el crimen organizado. Claro, pero todo esto es heredado de otros países, porque tengo entendido Costa Rica también estaba como avanzando en materia de seguridad, pero pues todo lo que ha sucedido es como un efecto dominó, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tema de seguridad ahora sí se le está dando la importancia más, porque a nivel global, ¿verdad? Hay una visión anti-inmigrante, ¿verdad? Entonces como que yo no sé si políticamente todos los gobiernos ya se dieron cuenta que los inmigrantes es una salida fácil, porque es un grupo que uno puede castigar y lo puede señalar y no votan. Entonces claro. Todo el mundo, porque mira, echarle la culpa con perdón, pero es lo que mencionan a los venezolanos, se le echa la culpa en Costa Rica, en Colombia, en Chile, ¿verdad? En Argentina, ¿verdad? Que ellos son los que están afectando la economía. Yo creería que eso amerita un análisis más serio, ¿verdad? Algo tienen, obviamente, esta cantidad de gente que ha inmigrado. Claro. Pero es igual como acá, cuando los inmigrantes todos son delincuentes, todos son... Y pues la verdad es que no somos eso, pues, ¿verdad? Hay de todo. ¿Verdad? Yo creería que, ¿verdad? Es fácil de hacer los chivos expiatorios, ¿verdad? ¿Verdad? Como ya lo mencionó, no votan, pero también, por ejemplo, cuando extrapolas este problema, veíamos recientemente, por ejemplo, como Estados Unidos, y no es que esté cambiando el tema, pero tiene que ver con la migración un poco esto, lo que voy a mencionar. En el 8 de diciembre pasado, Estados Unidos emitió un nuevo análisis del cómo ve la seguridad nacional y cómo precisamente las relaciones transatlánticas ¿verdad? Con Europa. Y uno de los problemas que mencionaban, ¿verdad? Es que obviamente Europa está extremadamente regulada, dado. Es una
población envejeciente, ¿verdad? Es una población, es un gobierno, una estructura gubernamental que también impone, ¿verdad? A través del tributo, a través de los impuestos, ¿verdad? Desincentiva la producción. Más del 50% de impuestos. No obstante, ¿verdad? Si te fijas en el tercer elemento de esa cuestión, ¿verdad? La administración Trump dice que parte del problema de esto es la migración y que, ¿verdad? Ahora Europa es menos blanca que antes. Entonces, cuando tú empezás a ver todas estas cuestiones, ¿verdad? Es un racismo, ¿verdad? 100%. Es un sesgo racista el que permea todo este análisis, ¿verdad? Y a la larga, ¿verdad? Mi argumento siempre es este: cuando tú tenés una población envejeciente, llámese Japón, llámese Holanda, llámese, vaya, donde quieras, ¿verdad? Tienden a ser economías, primero que el crecimiento económico tiende a disminuir considerablemente, ¿verdad? Y, ¿verdad? El argumento es de que las comunidades migrantes ya generan una carga social, ¿verdad? Es lo que se dice. Pero también lo que la gente, ¿verdad?, obvia o no dice por razones ideológicas, es que sin esta ola, ¿verdad?, de migrantes, sin esta ola joven de personas llegando a estas economías, simplemente no hubiera oportunidad de crecimiento. Por supuesto. ¿Verdad? Porque precisamente estas comunidades envejecientes son las que se benefician de estas comunidades jóvenes migrantes, que son las que precisamente mantienen al, ¿verdad?, moviendo la economía. Como motor Claro. económico, exactamente. Lo que tú dices, fíjate que, vamos a hablar a nivel de Estados Unidos. En Estados Unidos, los migrantes representan más del 20% de la fuerza laboral total en Estados Unidos, que para levantar una economía es súper necesario. Veámoslo aquí localmente, en Long Island. Sin duda. En Long Island, el promedio de edad son 42 años en el condado de Nassau y en el condado de Suffolk, ¿verdad? Quienes disminuyen la edad son los inmigrantes, son los que vienen a trabajar, que son 27, 28 años el promedio de la edad de los inmigrantes. Ellos son los que vienen acá a aportar, ¿verdad?, con su fuerza de trabajo, son los que vienen a pagar impuestos sin recibir servicios, ¿verdad? Son los que vienen también a pagar, por ejemplo, un seguro social que nunca van a recibir, ¿verdad? Eso iba a mencionar. ¿Verdad? Y ese aporte, la gente pretende no verlo, pero cuenta. Y si tú te vas a los datos, por ejemplo, cómo se comporta la emigración a Estados Unidos. El pico más alto fue el tiempo de George Bush, 43, ¿verdad? En 2007, que había 12.2 millones. Hubo un declive en la crisis del 2008-2009, cuando recibió Obama, que bajaron a 10.7 millones, porque la gente, cuando ya no encuentra la oportunidad económica, se regresa a sus países. Luego, en el 2017-2021 se estabilizó, y con Biden volvió a entrar, llegamos a 11.35 millones nuevamente de inmigrantes indocumentados, estoy hablando. Entonces tú ves que la migración se mueve con los ciclos económicos. Para levantar una economía, definitivamente necesita fuerza laboral. Y Estados Unidos, al igual que Europa, es una población envejeciendo, ¿verdad? La propia, ¿verdad? Y necesita, ¿verdad?, importar mano de obra. Y no nos vayamos muy lejos. Justamente la semana anterior salió un artículo también en donde hablaban de que los millennials de nuestra área ni siquiera estaban pudiendo encontrar una casa asequible que les permitiera vivir y seguir guardando pues la tradición de que sus familias de acá preferían irse a otros estados porque está nomás aquí en esta área muy complicado vivir para ellos. Y mira, el problema es este. El problema es que muchos de los de la teoría económica no no acompaña mucho ese sesgo político del que está emitiendo, ¿verdad? Por ejemplo, Stephen Miller, que es el ideólogo más grande dentro de la Casa Blanca. Él es el subjefe de staff de la Casa Blanca, es precisamente el encargado de las políticas migratorias en Washington, y esta persona, ¿verdad?, quien ha sido un duro crítico, ¿verdad?, y habla sobre el pensamiento occidental y habla sobre, ¿verdad?, la supremacía blanca en términos bastante
racistas. Sí. Entonces, muchas veces ese tipo de análisis simplemente contrasta con la teoría económica, ¿verdad? Que la teoría económica al final del día es la que debe prevalecer en este tipo de decisiones. Especialmente si, ¿verdad? Como vemos que una y otra vez Trump, ¿verdad? Primero fue elegido supuestamente por razones económicas, ¿verdad? Porque la gente lo veía como más fuerte para la economía, ¿verdad? Craso error. ¿Verdad? Y segundo, viendo que la gente precisamente eso es lo que prioriza. Entonces, en ese sentido, creo que ese es parte del error que se comete, ¿verdad? Ves el error que están cometiendo en el análisis que se hace en Europa, vemos lo que se está cometiendo aquí, que por ejemplo, el mismo Trump la semana pasada hablaba de que a través de su programa, el Trump Card, ¿verdad? Porque ahora todo tiene que ser Trump, ¿verdad? Sí. O sea, que han recaudado 1.3 millones, es decir, 1.300 millones de dólares con aportaciones de 5 millones que la gente está haciendo. Inicial, sí, ¿verdad? sí, Inicial, sí. ¿Verdad? Y que con eso básicamente está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Y él te lo dice claramente, que él quiere migrantes blancos, ¿verdad? Sí. De ciertas... De Noruega, pero sería más fácil que hiciera su propio país, en donde solamente entraran suizos, como dice él, y entraran personas de sangre azul. Pero se da la vuelta y después pasa criticando precisamente a esta gente que ha creado esa estructura en Europa, ¿verdad? Y que ahora ya no los quieren ni de aliados, ¿verdad? Es precisamente el problema que tiene ahorita con la OTAN, el problema que tiene con la Unión Europea, que no lo quiere hacer, ¿verdad? No lo quiere defender, ¿verdad? Y dice de que ya esas cuestiones es una alianza que está, ¿verdad? Completamente fuera de lugar, fuera de tiempo, y que ahora tenemos que repensar, ¿verdad? ¿Y con quién entonces se quiere aliar? Ese es precisamente ese documento del 8 de diciembre de este documento. Lo que dice es que, ¿verdad? Debe de permitir que volver a la teoría Monroe, a la doctrina Monroe, ¿verdad? Que donde América para americanos, ¿verdad? Donde Estados Unidos básicamente la zona de influencia de ellos es el continente, es el hemisferio occidental, y que permita a Rusia y a China tener sus zonas de influencia. Sin duda, sin duda. Fíjate que un poco nostálgico, porque estamos hablando de otra vez la doctrina Monroe de 1823, y también yo solo para traer el dato histórico, porque esta semana se celebra el 47 aniversario, ¿verdad? Cuando el Comité Comunista Chino, ¿verdad?, votó a favor para darle carta blanca a Deng Xiaoping para que comenzara a hacer las reformas económicas, e incluso pues en contra de las propuestas del que era primer ministro Hua Guofeng, ¿verdad? Así que, pero mira, los chinos en 47 años en lo que están, ellos lejos de estar, los países ahorita están abogando por cerrarse, ¿verdad? Y China lo que está hablando es por abrirse, ¿verdad? Entonces al mundo. Definitivamente yo creo que ya no se puede pensar en un mundo como el de antes, ¿verdad? Incluso América para los americanos, porque entonces la tierra era el negocio más grande, cuando ahora realmente es la tecnología, ¿verdad?, que es la que está mandando, y es donde los países para mí tienen que tener un enfoque diferente, y es lo que me preocupa cuando mentalidades como Trump y todo ese grupo de halcones nostálgicos quieren apegarse. Ni siquiera halcones, porque vaya, los halcones reales eran los tiempos, era el tiempo de Dick Cheney, de rapiña, ¿verdad? Era el tiempo de Dick Cheney, era el tiempo de, exactamente, ¿verdad? Colin Powell, o sea, eran los verdaderamente halcones. Esta gente son simplemente rapiña, como dice, carroñeros, ¿verdad? Neofascistas, que a la larga, ¿verdad? Es un nacionalismo falso, ¿verdad? Al que van, porque por un lado te dicen que primero, ¿verdad? Que America First, ¿verdad? Y por el otro estás viendo cómo, por ejemplo, estamos abriendo una base militar aérea para Qatar en el occidente de Estados Unidos, aquí en la tierra, primera vez que eso va a suceder. Entonces, ¿y por qué? Porque Qatar le dio un par de $1.000 millones, ¿verdad? A la 747, ¿verdad? Y otras cuestiones a la familia Trump. Entonces, tenés que ir viendo eso, ¿verdad? Tenés que ir viendo ese falso nacionalismo al patrioterismo, ¿verdad? Del que se habla en español. America First, pero para el presidente y su familia, porque también si hablamos de esto, este domingo el presidente anunció el nombramiento de Jeff Landry también como gobernador de Luisiana, como enviado especial para Groenlandia.
porque pues claro, él también quiere extender sus brazos hacia allá. Sí, es lo que Entonces, hace Monroe. sí, entonces uno se pregunta, ¿América para qué? Él lo que quiere es acaparar el mundo en general para eso. Sí, ¿verdad? Y mira, es claro, ¿verdad? Groenlandia es conocido, dos cosas. Uno, tiene obviamente el acceso al Ártico, ¿verdad? Que el Ártico es la última frontera donde, ¿verdad? Supuestamente vamos a pelear, ¿verdad? Y dos, tiene una cantidad enorme de minerales que no han sido explotados y que esta es precisamente la razón por la que Trump quisiera llegar. Es lo mismo con Venezuela. Fíjate que hace poco, ¿verdad? Y vamos a entrar a esto quizás en el próximo programa, es sobre la clase de petróleo que se puede explotar en Venezuela versus la clase de petróleo. A pesar de que Estados Unidos es por hoy el mayor productor de crudo, ¿verdad? De petróleo en el mundo, la calidad de petróleo que se está produciendo en Texas y aquí en otras regiones de Estados Unidos, ¿verdad? En el sur, simplemente no es la calidad deseada, ¿verdad? Para la producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venezuela es la que tiene, ¿verdad? La mejor producción y la mejor calidad, y por ahí puede venir. ¿Por qué? Es que, ¿verdad? Tanto Trump como los ejecutivos petroleros están interesados en, ¿verdad? Reclamar esos territorios. Así es. Y ahora recuerden que estamos hablando de tierras raras, donde están todos esos materiales preciosos, ¿verdad? Como el silicio y todas las cuestiones que utilizan, y definitivamente sigue siendo un interés meramente económico, ¿verdad? En lo que demuestra que al final todo eso es falso, sino que corresponde más a billete. Así es, pues bueno, vamos entonces a cerrar por ahora Latitud Americana. Muchísimas gracias, no sin antes recomendarles que pasen a ver la fotografía del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en Groenlandia, con la segunda dama, Usha Vance, que están justamente ahí posando para ver cómo es que se toman también entonces esta parte del mundo. Muchísimas gracias, recordándoles a todos ustedes que también estamos a través de Spotify y a través de nuestro canal de YouTube, ¿correcto? Estamos como Latitud Americana en YouTube, para que, bueno, no se pierdan entonces nuestros capítulos y además pues nos digan también de qué les gustaría escuchar. Así que tengan una excelente semana, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Así llegamos al final de Latitud Americana, donde analizamos y cuestionamos la realidad que vivimos. Gracias por acompañarnos. Somos Diana Torres, Luis Montes Brito y Luis Montes, y esto fue Long Island en vivo, 93.3 FM y 1440 AM. Sintonícenos la próxima semana.